posible que la tos no salga. Bien, dicen que hay una canción que dice Año Nuevo, vida nueva. Pero de verdad que uno siempre dice, bueno, este año sí, este año va a ser diferente, este año voy a ser una persona nueva, pero eso realmente no es verdad. El hecho de que haya un año nuevo no nos hace nuevas personas. El hecho de que nosotros tengamos un auto nuevo no nos hace nuevo chofer. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad y la bendición de sacar mi carro de la agencia, pero eso hace desde el 2007, ¿cuánto han transcurrido? 15 años. 15 años, casi para 16 años, y eso es una experiencia maravillosa. Pero ese sacar un carro nuevo de la agencia no me hizo un nuevo chofer. Por cierto, ese carro me costó 29.000 bolívares solamente, por culpa no sé de quién, pero me costó 29.000 bolívares. El hecho de que uno tenga ropa nueva, yo por ejemplo estoy estrenando camisa, los zapatos no se los puedo mostrar, pero también estoy estrenando zapatos, pero eso no me hace una persona diferente. Lo que nos hace nueva persona es que nosotros estemos en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el nuevo nacimiento que sucede, y ese nuevo nacimiento no sucede, ese nuevo nacimiento espiritual no sucede por inercia, sino por tener una experiencia personal con el Señor. Grábense eso, experiencia personal con el Señor, o lo que nosotros llamamos la experiencia del nuevo nacimiento. Es por eso que decimos que la experiencia hace la diferencia. Mi nombre es Osvaldo Páez y para los que no me conocen, soy el pastor de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy quiero hablarles acerca de que la experiencia hace la diferencia. Lo que nos hace diferente a nosotros de las demás religiones es que nosotros hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Es una experiencia que no se puede explicar, es algo inenarrable, es algo que es un gozo tan grande, tan profundo, es una paz maravillosa que uno siente en ese momento que difícilmente se pueda explicar. Lo que sí podemos decir es que nuestra vida cambió a partir de ese momento. Yo recuerdo, tenía yo 21 años cuando recibí al Señor un 13 de octubre de 1974. Quiere decir que han transcurrido algo así como 48 años. 48 años más 21 son 69, y ustedes sacaron la cuenta rápidamente. Bueno, ahí inclusive tenemos contadores allí pegados de todas partes acá. Así que lo que nos hace a nosotros diferente es esa experiencia. Nuestra vida ya no volvió a ser como antes, porque tuvimos esa experiencia maravillosa con el Señor, el Dios de toda la creación. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 del versículo 12 al 13 que Jesucristo vino a lo suyo y a los suyos también, a su pueblo y a salvar a la humanidad. Así que todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o por la iniciativa humana, sino mediante el nacimiento que proviene de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, ese es algo así como la experiencia nuestra en todo esto. ¿Por qué estamos nosotros en el Evangelio? Porque yo a partir de la edad de 21 años estoy transitando los caminos del Señor y han pasado 48 años
Bueno, simple y llanamente porque esa experiencia que yo tuve en ese momento cambió mi vida para siempre. Soy una nueva criatura. Dios hizo como un borrón y cuenta nueva en mi vida. Claro, han habido altas y bajas y esto no significa eso, que uno no va a tener altas ni bajas. Pero lo más maravilloso de todo esto, yo recuerdo que el Señor no nos ama a nosotros por lo que hacemos, sino por lo que somos. Nosotros nos convertimos, como acabamos de decir en la lectura de la palabra del Señor, nos convertimos y tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Dios nos ama porque somos sus hijos, no por lo que hacemos. Si por lo que hacemos, bueno, yo no creo que habría mucha gente en el Evangelio. Pero gracias al Señor, que el Señor nos salvó, no por las acciones justas que nosotros pudiéramos hacer, sino por su misericordia. Nos salvó y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esa es una bendición. Entonces, claro, esa es una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que estando nuevo acá en Guacara, eso sería en el año 80, o sea que hace 42 años aproximadamente, estábamos en una urbanización que, dicho de paso, estamos estrenando esa urbanización porque era una urbanización nueva y los habitantes de esas casas, bueno, éramos todos nuevos en esa urbanización y salíamos a conversar, pues los hombres de las diferentes casas, y dentro de uno de ellos estaba un ex sacerdote, profesor de la Universidad de Filosofía, en Filosofía y Letras, y él me decía, ¿por qué tú estás en el Evangelio, el sacerdote? Yo le decía, yo estoy en el Evangelio por la experiencia que yo tuve en una oportunidad cuando opté por recibir y reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y justo en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, algo sucedió en mi vida. Tuve una experiencia maravillosa. ¿Saben qué? Este sacerdote me decía, oye, eso es lo que a mí me llama la atención de ustedes. Nosotros no podemos decir lo mismo, pero ustedes, todos y cada uno de ustedes, cuando les escucho hablar, hablan de esa experiencia personal con Dios. Por eso es que yo quiero traer a colación en esta mañana que la experiencia es la que hace la diferencia. De ahí en adelante, mi vida, como yo les dije, mi vida cambió, mi vida llevaba un rumbo totalmente equivocado y en ese momento, bueno, todo cambió para mí. Por eso es que la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es por la experiencia del nuevo nacimiento. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces nosotros hemos nacido espiritualmente. El nuevo nacimiento es la experiencia que hace la diferencia en nuestras vidas. Si alguno me pregunta por qué soy cristiano, yo le contesto, bueno, porque he tenido una experiencia personal con Dios. Y les repito, es la sensación de gozo, de paz, de felicidad que sentimos cuando el Señor tocó nuestras vidas, cuando el Señor se acercó a nuestras vidas. Y a partir de ese momento experimentamos varias sensaciones que son bien interesantes. Una es la sensación de seguridad. Antes éramos muy inseguros, no sabíamos a dónde íbamos, estábamos todos desubicados, pero a partir de ese momento nosotros experimentamos esa sensación de seguridad y también sentimos que tenemos una identidad. Si alguien me pregunta, ¿quién tú eres? Bueno, yo, como dice la palabra, yo soy pueblo adquirido por Dios. Pertenezco a una nación celestial santa, porque el Señor nos compró y nos dio una identidad. Somos sus hijos, tenemos una identidad. Y eso es bien interesante cuando nosotros sabemos quiénes somos y para dónde vamos. No por lo que hacemos, como yo le dije, sino
por lo que nosotros llegamos a ser. Llegamos a ser justo en ese momento hijos de Dios. Y a partir de ahí tenemos un rumbo que seguir, ya sabemos para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Pero mientras ese día llega, nuestro destino final, nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Nuestra vida a partir de ese momento tiene otra connotación. Ya sabemos a dónde vamos, quiénes somos, estamos claros, tenemos menos incertidumbre, tenemos un camino seguro que recorrer. ¿Y saben por qué? Gracias a ese nuevo nacimiento o a la experiencia del nuevo nacimiento, porque la experiencia es la que hace la diferencia. Pero eso es importante asegurarse de tener esa experiencia con el Señor, que dicho sea de paso, no es una experiencia masiva, es una experiencia muy personal, muy particular. Nadie la puede experimentar por usted porque es algo muy privado, repito, algo muy personal y es algo entre usted y el Señor. Es importante procurar tener esa experiencia o esas experiencias con el Señor, porque esa experiencia nadie te la puede quitar. No sé si ustedes han escuchado decir, lo bailado no se lo quita a nadie, ¿no? O sea, esa experiencia nadie te la puede quitar, como le dijeron al ciego. No, pero mira, tú en la época del Señor, el Señor sanó un ciego, pero es que ese es el Señor no es el profeta, ese no es el Mesías, ese no es, tú no puedes estar creyendo en él. Y el ciego le dice, bueno, una cosa yo sé, por cierto salió un coro de ahí, y en esa creo, que yo era ciego y ahora ve. Yo no sé si el hombre es o no es, lo cierto del caso es que esa experiencia del ciego, que era ciego de nacimiento, pues él empezó a ver. Te recomiendo que procures esa experiencia. Pídesele al Señor que tú puedas tener esa experiencia y el Señor te la dará en su debida oportunidad y soberanía. Una recomendación es que nosotros procuremos tener experiencia personal con el Señor. Eso se va a dar a raíz de tu lectura diaria de la palabra del Señor, de tu tiempo a solas con Dios, de ese breve tiempo que tienes en una hora determinada del día donde te dedicas a leer la palabra del Señor y te dedicas a orar y a clamar y a estar allí en contacto con el Señor. Eso va a generar más temprano que tarde una experiencia inenarrable. Así que yo les recomiendo que estén pendientes y orándole y clamándole al Señor de manera tal de que podamos o puedan tener esa experiencia con Él. Saben, el primer interesado en que eso se dé es el Señor mismo, porque Él mismo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él. Mi recomendación es que tú le abras la puerta al Señor para que tengas esa experiencia maravillosa con Él. Y recuerda, la experiencia hace la diferencia. Que el Señor les bendiga grandemente. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, tu infinita misericordia. Señor, yo te pido en esta hora que todas aquellas personas que se han conectado y quieran tener esa experiencia personal contigo, una vez que ellos oren desde lo más profundo de sus corazones, tú le puedas dar esa oportunidad de que ellos puedan sentir tu presencia maravillosa en sus vidas y puedan establecer la diferencia entre un antes y un después. Que el Señor les bendiga grandemente.